Hola, ¿qué tal? A continuación se presentará un caso el cual arrojará cuestionamientos que tienen que ver con todo lo que engloba este problema, los cuales se resolverán desde mi punto de vista personal a lo largo de la presentación. Gloria es una analista de ciberseguridad de una compañía de seguros. Gloria está investigando un ataque contra el sitio de comercio electrónico de su organización. Un hacker pudo haber utilizado un ataque de SQL injection para hacer un defacement del sitio web, debido a un parche faltante en la aplicación web. Para empezar, es evidente que este tipo de ataque es realizado por un hacker, ya que se está aprovechando de una vulnerabilidad como lo es la de SQL Injection. Y es que recordemos que los hackers son normalmente informáticos que quieren descubrir vulnerabilidades de los sistemas por gusto. Por lo regular sin ninguna motivación económica ni dañina. Entran en los sistemas informáticos más como un reto para demostrar su inteligencia y conocimientos. Sin embargo, en este caso al realizar un defacement podría afectar considerablemente a los dueños del sitio web, ya que podrían enfrentarse a problemas legales por no proteger adecuadamente la información privada de los clientes, lo que provocará desconfianza entre los usuarios del sitio y por lo tanto manchará la imagen de la organización. Por otro lado, también podría tratarse de un grupo de atacantes activistas, los cuales hacen uso de ataques de defacement para difundir sus mensajes de protesta en línea, usando técnicas de inyección de SQL para desfigurar el sitio web y acceder a la base de datos del mismo sitio. Analizando el problema, opino que estamos hablando de dos ataques. El primero de ellos, que es la inyección de SQL que permite la infiltración de código intruso, para posteriormente realizar operaciones sobre una base de datos o en este caso realizar un ataque de defacement. Tomando en cuenta lo anterior, creo que tenemos que profundizar un poco más el tema de un ataque de defacement, ya que es el problema principal del caso presentado. Podemos decir que este tipo de ataques es vandalismo electrónico, quiere decir, similar al que se hace en las calles cuando se grafitan paredes o se maltratan espacios públicos. Estos ataques realizan diversos cambios en la página, específicamente en la apariencia del mismo sitio. El ser víctima de un ataque de esta clase puede hacer que nos demos cuenta de la realidad en la que se encuentra nuestro sitio web, hablando claro de seguridad, ya que los hackers en este caso podrían haber realizado este ataque simplemente para burlarse de la seguridad de nuestro sitio, aunque también podría tratarse de un grupo de protesta como se mencionó anteriormente. Como se mencionó anteriormente, este tipo de ataques siempre se relaciona con motivos éticos y morales. Pocas veces habla del motivo económico que existe actualmente detrás del mismo. Quiere decir que hay casos de tipos de ataques de modificación masiva del sitio web persiguiendo la publicidad y promoción de otros sitios o de productos de origen fraudulento. Incluso, algunos de ellos tienen el objetivo de insertar scripts dañinos para lograr la infección del usuario. Existen varias alternativas complejas o desarrolladas y llevadas adelante de forma profesional por los delincuentes. Una de ellas es la inyección de scripts que logran la descarga y ejecución de archivos dañinos, malware, en el sistema del usuario, sin que éste se entere. Cabe aclarar que cuanto más conocido y visitado sea el sitio vulnerado, más usuarios ingresarán al mismo, infectándose y más productivo será para los atacantes. Dicho lo anterior, si el ataque se completa con éxito, la amenaza principal será el posible robo de información del cliente, modificación o eliminación de datos, o la pérdida total del control del sitio web. En este caso es necesario encontrar y corregir las vulnerabilidades que ocasionaron el problema en la seguridad de nuestra aplicación. Evidentemente, tenemos que hablar de la vulnerabilidad de la inyección SQL, que permite al atacante enviar o inyectar instrucciones SQL de forma maliciosa y malintencionada dentro del código SQL programado para la manipulación de bases de datos, poniendo en riesgo todos los datos almacenados en ella. Sin embargo, es más importante aún mencionar los parches faltantes, los cuales facilitan el acceso remoto en la capa del servidor, lo cual lo hace la vulnerabilidad principal, ya que es vital el contar con todos los parches y actualizados además. Y es que la mayoría de los ataques y exploits se aprovechan de los sistemas y aplicaciones de terceros no actualizados, explotando vulnerabilidades conocidas, y de ahí la importancia de los parches contra estos ataques. Cabe mencionar que una de las razones por las que se dificulta buscar y aplicar parches relevantes es la falta de recursos y tiempo. Además, también puede existir problemas a la hora de priorizar qué parches se tienen que aplicar antes.
Es importante tener en cuenta que en este punto se trata de identificar al individuo o grupo que pudo presentar una amenaza en nuestro sitio. Esto para evidentemente saber quién pretendería aprovechar nuestros activos y con qué fin. En diferentes casos es posible que cualquier cosa o individuo pueda ser el agente de la amenaza, desde aspectos naturales en nuestro planeta, fallos en los sistemas o hasta el mismo error de los empleados o encargados de un sistema. Pero evidentemente en este caso podemos detectar principalmente como agente de amenaza a un hacker o grupo de hackers, los cuales aprovecharon una vulnerabilidad causada también por la falta de concientización de los encargados del sitio web al no tomar las mejores medidas de seguridad para el sitio. Que viéndolo de esta manera también podría tomarse como un agente de amenaza, que claro, no fue de manera intencional, pero al fin y al cabo provocó una vulnerabilidad que fue aprovechada por un atacante. Pero analicemos un poco el primer agente de amenaza, y es que los hackers, principalmente profesionales, actualmente son una de las amenazas más importantes para la seguridad informática. Y varios de estos ataques, como se mencionó anteriormente, se realizan principalmente para tener un impacto social o político, como puede ser para influir en procesos democráticos. Lamentablemente, con el pasar del tiempo, estos ciberincidentes son más comunes y evolucionan cada vez más, provocando que en un futuro se incremente su sofisticación en sus procesos, aumentando su virulencia y riesgo, haciendo vital el contar con las mejores medidas de seguridad para que, en caso de sufrir un ataque, no sean tan fuertes las repercusiones de este en la misma empresa u organización. Teniendo en cuenta todas las posibles acciones contra los activos presentadas, es importante tener en cuenta que dependiendo las acciones afectará de distinta manera a los diferentes activos con los que se cuente, ya que no es lo mismo el resultado que se presenta después de haber destruido o robado un activo que es importante para la productividad, pero que no tendría impacto en la imagen de la empresa como en su reputación, ventaja competitiva o costos legales por pérdida de ese activo. Básicamente lo que determinará la naturaleza fundamental y el grado de pérdida será la combinación del activo y el tipo de acción contra el mismo. Con anterioridad mencioné al ataque de FaceMail como el ataque principal, ya que el mismo problema nos está explicando que ese es el problema principal, la modificación del sitio web de la empresa del caso presentado. Sin embargo, creo que aquí se debe hablar de la inyección SQL, ya que en parte es esta la que permite el ataque de Facebook. Y es que, como ya se mencionó, la inyección SQL es un tipo de ataque de inyección que hace posible ejecutar sentencias SQL maliciosas. Estas declaraciones controlan un servidor de base de datos detrás de una aplicación web. Los atacantes pueden usar las vulnerabilidades de inyección de SQL para evitar las medidas de seguridad de la aplicación. Pueden ir alrededor de la autenticación y autorización de una página web o aplicación web y recuperar el contenido de toda la base de datos SQL. También pueden usar la inyección SQL para agregar, modificar y eliminar registros en la base de datos. Es decir, al inyectar SQL en la base de datos, los hackers pueden crear, leer, actualizar, modificar o eliminar los datos guardados en la base de datos backend. Normalmente para acceder a información confidencial, como los números de la seguridad social, los datos de las tarjetas de crédito u otra información financiera. Afortunadamente en este caso aparentemente solo se trató de la modificación del sitio web. Sin embargo, es importante tener en cuenta que se pudo haber sufrido otros problemas. Esto con el fin de implementar mejores medidas y estrategias para evitar estas posibles repercusiones en un futuro. En mi opinión, en este caso se dejaron de lado algunos aspectos y puntos importantes a considerar, como por ejemplo que un ataque de inyección SQL puede afectar a cualquier sitio o aplicación web que utilice una base de datos basada en SQL, y por lo tanto lo convierte en uno de los ciberataques más frecuentes. Además, otro punto a tomar en cuenta es el hecho de que actualmente existen programas de inyección SQL automatizada, lo que significa que los hackers pueden atacar y robar con más facilidad que nunca. Por otro lado, también existe gran cantidad de información de basic en Internet, incluso manuales de cómo realizar estas acciones a cabo, haciendo que casi cualquiera con un poco de conocimiento sobre el tema pueda realizar este tipo de ataques.
Ya quedó claro que este tipo de ataques también esconden una alternativa viable para hacer dinero y ya no son los emblemáticos ataques que defienden una ideología determinada. Es preocupante que en este caso las medidas para evitar este tipo de ataques son en cierto modo sencillas, y aún así algunas empresas que brindan servicios web no suelen preocuparse por estos detalles. Tomando en cuenta lo anterior, creo que queda claro que se pudo haber evitado esto de alguna manera si se hubiera mantenido actualizado el servidor con todos los parches. De lo contrario, como en este caso, el atacante pudo ejecutar códigos remotamente y agregar scripts en la página web, sin necesidad de contar con credenciales de acceso. Es importante que los administradores mantengan sus servidores correctamente configurados, revisando periódicamente las pautas de seguridad del sitio web y manteniéndolo actualizado. Actualizar un sitio web es una tarea que requiere de unos pocos minutos y además son pasos sencillos de seguir. Y aunque las actualizaciones son acumulativas, siempre será mejor ir aplicándolas según sale. Creo que queda claro que los incidentes de este tipo pueden ser perjudiciales para el sitio web. En el caso de sitios corporativos, el riesgo es aún mayor. Un usuario que accede al sitio web de la compañía y se le indica que el mismo es malicioso. Este tipo de casos puede afectar gravemente la imagen de la empresa, dando lugar a disminución de accesos en el sitio web y, además, problemas de reputación de la marca. Esto se puede tratar de evitar con lo anterior antes mencionado. Ahora, si se requiere de mayores medidas para garantizar la seguridad, también se puede hacer uso de una solución de seguridad como lo puede ser con la Site Defender, que entre otras cosas puede evitar los ataques por inyección SQL, puesto que ofrece protección contra los ataques distribuidos de denegación del servicio, así como contra los ataques dirigidos a aplicaciones web, incluidas la inyección SQL y los ataques a filtros de scripts de sitios. Con la Site Defender integra sofisticados controles de nivel de aplicación, incluido un conjunto de normas de firewall de aplicaciones web de configuración personalizada predefinidas que permiten realizar una inspección profunda de paquetes de solicitud o respuesta HTTPS y análisis de carga, con el fin de identificar y ofrecer protección contra ataques tales como las inyecciones SQL, ataques a filtros de scripts de sitios, entre otros. Además del ataque sufrido, Gloria ha sido asignada para proponer estrategias de ciberseguridad que ayuden a mitigar las amenazas al sitio de comercio electrónico de su organización. Con ayuda del modelo Stride se responderán las siguientes preguntas. Según el modelado de amenazas Stride, se detectaron dos categorías de amenazas en las cuales se puede ver envuelto el sitio de comercio electrónico. Estamos hablando de manipulación. Básicamente esta amenaza busca manipular la información que almacenan los sistemas, ya sea directamente o mientras se envía por la red. Quiere decir que cuando un atacante tiene acceso a un equipo, cambia sus operaciones, configuración o datos. Y revelación de información, que implica que un usuario evidentemente no permitido acceda a distinta información o documentación sensible, como pueden ser datos privados, como lo son los números de tarjetas de crédito. Claramente este tipo de ataque podría traer a la empresa varios problemas y consecuencias legales, ya que se trata de información aparentemente confidencial. En el caso de la manipulación podemos hacer uso de la tecnología anti-tamper, que es cierto, no existe un método o medida que sea efectivo en su totalidad contra la manipulación en sistemas, software, aplicaciones, entre otros. Sin embargo, opino que la tecnología anti-tamper puede ser eficiente contra este tipo de amenazas, ya que este software antisabotaje tiene la finalidad de dificultar que un atacante modifique aquello que está protegiendo. Esta protección se puede aplicar de manera interna o externa, que en el caso de la externa se realiza normalmente mediante la supervisión del software para detectar la manipulación. Por otro lado, la protección de tipo interna se usa para convertir una aplicación en su propio sistema de seguridad, y generalmente se realiza con un código específico dentro del software que detectará la manipulación a medida que ocurre. Por otro lado, hablando de la revelación de información, podemos mitigar estas amenazas con el cifrado de datos y actualización constante de cortafuegos y parches. En mi opinión, considero que uno de los mejores métodos para mantener segura la información es el de cifrar o encriptar datos.
Quiere decir modificarlos para que no sean legibles para quienes no tengan una clave de acceso para poder visualizarlos, protegiendo así información sensible, ya que, aunque dicha información sea interceptada por atacantes, esta no podrá ser leída. Esto también protege a la información de aquellos trabajadores malintencionados o distraídos que puedan filtrarla, puesto que no todos tendrán la clave de acceso. Cabe mencionar que además de lo que se mencionó anteriormente, el cifrar datos permite demostrar tanto la autenticidad como el origen de la información, verificando el origen de un mensaje y confirmando que no ha sufrido modificaciones durante la transmisión.